tema. Interesante lo que nos contaba Virginia, pero bueno, ya lo habíamos prometido, vamos a charlar con el licenciado Rodolfo Montero, gerente general de la Fundación Escuela Medicina Nuclear, porque queremos conocer cómo viene el tema testeos en este lugar que instaló FUESMEN ya hace un tiempo atrás. Rodolfo, ¿cómo estás? Virginia y Luis, te saludamos, buen día. Hola Virginia, hola Luis, buenos días. Buenos Bueno, días. un gusto poder charlar nuevamente con vos. Contanos, ¿se ha incrementado la cantidad de testeos allí en el lugar que tiene FUESMEN, en Guaymallén? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para darte un parámetro, hace un mes más o menos estábamos haciendo 40 o 50 testeos diarios y hoy estamos haciendo entre 250 y 300. Así que se ha multiplicado por 5, por 6 la cantidad de testeos. Y más importante que eso es la positividad. Nosotros, un porcentaje importante de los test que hacíamos antes y que estamos haciendo ahora tienen que ver con viajes, porque hay muchas personas que van a viajar y confían en la FUESMEN por el tema de que entregamos el resultado el mismo día del hisopado. Pero la positividad hace un mes era menor al 1%, incluso por ahí se nos daba que varios días seguidos no teníamos ningún positivo. Y hoy la positividad supera el 40%, muchas veces el 45% diaria. Incluso nos estamos encontrando, obviamente muchísimo más bajo, pero nos estamos encontrando casos de gente que se va a hisopar por viaje y se encuentra con que asintomáticamente, pero tiene el virus, ¿no? Bien. Rodolfo, a mí me gustaría saber, porque lo estábamos charlando recién con mi compañero, y nos gustaría saber, hay diversos centros de testeos en este momento, hay testeos en en casi todos los centros de salud. Queríamos saber qué tan efectivos, si es lo mismo ir a testearse al FUESMEN, se puede uno testear también en estos centros de salud. No, el test, hay básicamente dos tipos de test. Uno que es el test de antígenos, el test rápido, digamos, que se conoce normalmente como test rápido, que es, el test es exactamente igual al que hacemos nosotros y el que hace el gobierno provincial. Es un test que normalmente se obtiene el resultado a los 20 minutos o media hora. Y el otro test que hacemos nosotros es el test de PCR. Ese tiene otro proceso y el resultado normalmente, si uno se hisopa durante el día, nosotros lo entregamos en la noche. El gobierno provincial también hace testeo de PCR. Por eso todos los días cuando publica, dice, bueno, de los 7.000 test, tantos fueron test rápido de antígeno y tantos fueron PCR. Son dos formas, digamos, de testear. Rodolfo, ¿y usted cuál cree que es la más conveniente? Hacemos, en este caso, empezamos con síntomas, dolor de garganta, que es lo que nos están diciendo todos, o muchas veces esta variante que está sacudiendo el mundo y también la provincia de Mendoza, genera síntomas muy parecidos a los de una alergia. ¿Conviene PCR? ¿Conviene test de antígenos? Bueno, es una pregunta difícil esa, porque el test el PCR, el test hecho por diagnóstico de biología molecular, siempre es más específico y más sensible, ¿sí? que el test rápido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene más posibilidades de darte positivo, de no tener un falso negativo, ¿sí? Ambos test, si te dan positivos o positivo, digamos, pero la diferencia entre PCR y test rápido es que el PCR encuentra más o tiene más posibilidades de encontrar el virus. Estamos hablando de diferencias mínimas porque los dos están por encima del 90 y pico %. Pero bueno, siempre el PCR es mejor como test, ¿no? Es más fácil que encuentre el virus. Ahora, eso está bien, pero no siempre quiere decir que todos tengamos que hacer PCR siempre, sobre todo si uno lo mira desde una perspectiva de un Ministerio de Salud o de un gobierno provincial, porque el PCR requiere un proceso bastante más complejo que un test rápido. Un test rápido, uno se hisopa, es muy parecido a lo que están aprobando en ANMAT, uno saca se hisopa, lo pone en un líquido, lo vuelca y el test le dice si es positivo o negativo. Es un proceso corto y rápido. El PCR tiene que ir a un laboratorio de biología molecular
donde se hace un proceso de extracción, de amplificación del virus, se necesita equipamiento, se necesitan campanas, termocicladores, es decir, es un proceso bastante más complicado. Entonces, cuando uno lo mira de una perspectiva provincial o de un Ministerio de Salud, bueno, hacer a todo el mundo PCR complica la logística, complica los costos porque es bastante más caro. Y bueno, muchas veces no se pueden procesar tantas muestras y el otro tiene una sensibilidad y una especificidad también muy alta, con lo cual yo, ¿qué diría? Depende obviamente de cada uno, también depende de las obras sociales. Nosotros trabajamos mucho con obras sociales y hay obras sociales que como protocolo siempre te piden primero un test rápido y después, por ejemplo, si el resultado es negativo y vos tenés síntomas, te hacen un PCR. La obra social provincial tiene una misma política y el ministerio en muchos casos hace lo mismo. Te hace un test rápido, si el test es negativo pero vos tenés síntomas, confirma con un PCR. Entonces, a la pregunta, pues no me quiero extender tanto, pero digo, a la pregunta depende de la óptica que dice, bueno, a nivel de estrategia provincial probablemente sea más adecuado hacer test rápido y después confirmar estos casos dudosos. Nosotros, como trabajamos mucho con obras sociales, dependemos de lo que la obra social le autorice al afiliado. Muchas veces es primero test rápido, después PCR. Y en algunos casos hay algunas obras sociales que directamente trabajan con PCR. Bien, me parece, y esto pido tu opinión, Rodolfo, que con esta autorización de los autotest es una herramienta más, ¿no?, que vamos a tener para poder acceder y, por supuesto, será una primera instancia y después si hay dudas o si se necesita hacer un trámite para un viaje al exterior y demás, se irá hacia el PCR, ¿no? Sí, yo la verdad que no tengo una opinión calificada, no he investigado mucho del tema, no he visto estudios donde muestren sensibilidad y especificidad de esos test. Así que no te puedo dar una opinión fundada, digamos, seria. Sí, a mí lo que me generan ciertas dudas, siempre está bueno incorporar herramientas, sobre todo para darle accesibilidad a la gente que se pueda testear y se pueda aislar. Eso sin duda que está bueno y que es una herramienta más, pero hay que trabajarlas con mucho cuidado porque son herramientas que dependen de la capacitación de la gente para hacerse el test y si se lo hace mal y el resultado es negativo, anda por la vida como si nada y capaz que efectivamente lo tenía. Hay que ver sensibilidad y especificidad para ver qué margen de error tienen, porque si tienen, por ejemplo, un 5%, un 7%, un 8% de falsos negativos, bueno, va a haber en 1000 casos, va a haber 80 que andan dando vuelta creyendo que no lo tienen y sí lo tienen y entonces contagiando. Entonces, bueno, y después hay una cuestión de información porque creo que, por lo que he leído, se le va a pedir a la gente que autonotifique, digamos, que notifique su resultado. Pero por la experiencia de muchos países eso no siempre pasa y entonces hay mucha gente que es positivo y nunca notifica, entonces empezás a afectar. Las decisiones en una pandemia se toman en base a la información, cuántos contagios tenés, cómo va evolucionando la pandemia, dónde hay más virus, dónde hay menos virus, si suspendés eventos, si no suspendés. Entonces, si vos perdés un poco la herramienta de la información, porque hay un montón de gente que se autotestea en la casa y no notifica los resultados, se te complican la toma de decisiones. ¿Qué quiero? O sea, no desaconsejo esto, hacérselo. Lo que digo es que siempre hay que tener cuidado con este tipo de autotesteos porque uno pierde la herramienta de la información, pierde la herramienta del seguimiento y después puede tener problemas si la gente no está bien capacitada para hacerse el test o si el test no es del todo sencillo. Me gustaría hacer una pregunta más, es muy cortita, es por un sí o por un no, pero es para sacarnos una duda a todos. Hasta el mes de octubre, noviembre, cuando todavía no estaba la variante, al menos circulando así como está en este momento en la provincia y en el país, se aconsejaba que ante los primeros síntomas se esperaran 48 horas para hacerse el hisopado porque daba más seguridad, ¿no? Ya transitando la enfermedad. En este caso, al primer síntoma, ¿se recomienda hisoparse desde su punto de vista, no? Mira, esto depende mucho de la capacidad. Se me entrecortó un poco, Virginia, pero creo haberte entendido la pregunta. Esto depende mucho de la capacidad de testeo que tengas, ¿no? Obviamente. Actualmente hay una demanda tal, porque el pico es tan grande,
lo que se recomienda es que uno se testee si tiene síntomas, porque si no, es imposible de abarcar el volumen de testeo que hoy requiere la gente. Entonces, las autoridades han decidido intentar testear solo a las personas que tienen síntomas y después a los familiares, por ejemplo, directos, lo consideran positivos si tienen un contacto estrecho, si viven con ellos y tienen algún síntoma. Obviamente, cuanta más información tengas es mejor, entonces si uno tiene síntomas está bueno testearse inmediatamente para tratar de aislarse y no dispersar el virus por ahí. Gracias. Perfecto. Rodolfo, muchísimas gracias por recibirnos, charlar con nosotros de estos temas tan importantes que hay que repetirlos, aparte siempre hay nueva información. Un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Rodolfo Montero, bueno, eres gerente general de Juezmen y por supuesto, bueno, teníamos muchas dudas sobre la información nueva que hay sobre los autotest y demás y está bueno que venga de palabra de una persona